Una niña de apenas 8 años se acercó a una mujer elegante para pedir ayuda, pero fue humillada sin piedad. Lo que nadie imaginaba es que esa misma niña estaba a punto de descubrir una fortuna que cambiaría su vida para siempre. ¡Qué gusto tenerte aquí! Eres una persona de gran corazón. Me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora nos veis. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Ahora vamos a escuchar esta historia, que es increíble, te lo garantizo. El frío cortante del amanecer en Santiago calaba los huesos de la pequeña Isidora, mientras sus diminutos dedos, enrojecidos por el clima inclemente, se aferraban con desesperación a un trozo de cartón que había servido como su única protección. Durante la noche anterior, que había transcurrido bajo un puente en las afueras de la ciudad, un lugar que muchos ignoraban, pero que para ella y su abuela Javiera se había convertido en su único refugio desde que la vida los había despojado de todo, excepto de su dignidad, aunque a veces hasta eso parecía desvanecerse con cada mirada de desprecio que recibían de los transeúntes que aceleraban el paso al verlas, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse con el simple hecho de cruzar miradas con ellas. Algo que la pequeña había aprendido a identificar desde muy temprana edad, cuando sus padres desaparecieron sin explicación alguna, dejándola al cuidado de su abuela enferma, que apenas podía sostenerse en pie, pero que aún así reunía fuerzas sobrehumanas cada mañana para intentar proporcionarle a su nieta un bocado de comida que llevarse a la boca. El cabello oscuro de Isidora, que alguna vez había sido brillante y sedoso, según contaba su abuela en esas noches de nostalgia, cuando recordaba tiempos mejores, ahora estaba enmarañado y opaco, cubierto por una fina capa de polvo que se acumulaba día tras día, pues el agua limpia para bañarse era un lujo que muy pocas veces podían permitirse, teniendo que conformarse con lavarse las manos y la cara ocasionalmente en alguna fuente pública cuando la oportunidad se presentaba y nadie las miraba con desaprobación. Sus grandes ojos negros, que reflejaban una madurez impropia para su edad, observaban con atención los primeros rayos del sol que comenzaban a asomarse entre los edificios de la ciudad, anunciando que era hora de comenzar otra jornada de supervivencia, otra batalla diaria, por conseguir algunas monedas que les permitieran comprar un poco de pan. Y quizás, si la suerte estaba de su lado, algo de fruta que habría sido descartada por estar demasiado madura, pero que para ellas representaría un verdadero festín. Javiera tosió con fuerza, un sonido seco y doloroso que alarmó a Isidora, quien inmediatamente se acercó a ella y le frotó la espalda con ternura, mientras le susurraba palabras de aliento, diciéndole que todo estaría bien, aunque en el fondo de su corazón infantil sentía un temor creciente por la salud de su abuela, que empeoraba con cada día que pasaba, víctima de una enfermedad respiratoria que sin tratamiento adecuado solo empeoraba con el clima húmedo y frío de las calles santiaguinas, donde habían establecido su precario hogar tras ser desalojadas del pequeño cuarto que alquilaban en 1911, una población marginal. Cuando el dinero se acabó y no pudieron seguir pagando el alquiler, a pesar de que Javiera había intentado trabajar como lavandera, hasta que sus manos quedaron tan agrietadas y doloridas que ya no pudo continuar. La anciana, con sus 68 años marcados en cada arruga de su rostro, curtido por el sol y las penurias, intentó incorporarse sin éxito, necesitando la ayuda de su pequeña nieta, quien a pesar de su corta edad había desarrollado una fuerza y determinación sorprendentes, cualidades necesarias para sobrevivir en un mundo que parecía haberles dado la espalda sin contemplaciones ni segundas oportunidades, un mundo donde el hambre y el frío eran compañeros constantes y donde la esperanza parecía un lujo reservado para aquellos que podían permitirse soñar con un futuro mejor, algo que para ellas se había convertido en un concepto casi tan abstracto como la idea de tener un techo seguro sobre sus cabezas. Con sumo cuidado, Isidora ayudó a su abuela a ponerse de pie y juntas recogieron las pocas pertenencias que poseían: una manta raída, un par de vasos de plástico descoloridos,
una pequeña bolsa con algunas prendas de ropa donadas por algún alma caritativa y lo más valioso para ellas, una desgastada fotografía familiar donde aparecían los padres de Isidora, único recuerdo tangible que la niña conservaba de ellos y que Javiera guardaba con celo envuelta en un trozo de plástico para protegerla de la intemperie, sabiendo que ese fragmento de papel representaba para su nieta el último vínculo con una vida que ya apenas recordaba, pero que en sus sueños infantiles aún permanecía viva, como una llama tenue que se negaba a extinguirse por completo. Tras asegurarse de que nada quedaba olvidado, emprendieron su camino hacia el centro de la ciudad, donde Isidora sabía que podría encontrar más personas a quienes pedir monedas, especialmente en las zonas comerciales y en los semáforos donde los autos se detenían y los conductores a veces, muy pocas veces, se compadecían lo suficiente para bajar la ventanilla y extender la mano con algunas monedas, aunque la mayoría simplemente desviaba la mirada, fingiendo no ver a la pequeña figura suplicante que se paraba junto a sus vehículos con una expresión que mezclaba esperanza y resignación en igual medida. Ese día, Isidora decidió probar suerte en una zona más acomodada de la ciudad, un lugar donde rara vez se aventuraban, porque los guardias de seguridad solían ahuyentarlas. Pero la situación de su abuela era cada vez más desesperada, y necesitaban con urgencia conseguir suficiente dinero para comprar algún medicamento que aliviara su tos persistente, que durante la noche anterior se había intensificado hasta el punto de impedirles dormir a ambas, llenando a Isidora de una preocupación que pesaba sobre sus pequeños hombros como una losa imposible de ignorar. Con pasos decididos pero cautelosos, la niña se adentró en el elegante barrio de Providencia, caminando por sus calles impecablemente limpias y bordeadas de árboles perfectamente podados. Un contraste brutal con las calles sucias y descuidadas donde normalmente pasaban sus días. Era como entrar en un mundo paralelo, un universo donde la miseria parecía no existir y donde las personas caminaban apresuradas con sus ropas impolutos y sus rostros bien alimentados, completamente ajenos a la realidad que se vivía a pocas cuadras de distancia, como si un muro invisible separara estos dos mundos tan cercanos geográficamente, pero tan distantes en todos los demás aspectos imaginables. Después de dejar a su abuela descansando en un banco de plaza discretamente ubicado bajo la sombra de un árbol frondoso, donde esperaba que nadie la molestara, Isidora comenzó su labor diaria, acercándose con timidez a los transeúntes que en su mayoría aceleraban el paso al verla aproximarse o fingían hablar por teléfono para evitar el incómodo momento de tener que negarse directamente a ayudarla, estrategias que la niña había aprendido a reconocer con la experiencia de años, viviendo de la caridad ajena. Tras varias horas de intentos infructuosos, con apenas un puñado de monedas en su bolsillo, que no alcanzarían ni para comprar un pan completo, Isidora estaba a punto de rendirse cuando divisó a una mujer que destacaba entre la multitud, no solo por su elegancia, sino por el aura de importancia que parecía rodearla como un campo de fuerza, que mantenía a todos a cierta distancia respetuosa, caminando con la seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por si habría comida en su mesa o un techo sobre su cabeza. Catalina Iturriaga, de 44 años, era conocida en los círculos sociales más exclusivos de Santiago como una mujer de negocios implacable, dueña de una importante cadena de boutiques de lujo que frecuentaban las esposas de políticos y empresarios. Una mujer que había construido su imperio a base de contactos estratégicos y una ambición que no conocía límites ni escrúpulos, siempre impecablemente vestida con las últimas tendencias de diseñadores internacionales. Ese día lucía un vestido beige de corte recto y tela satinada que había mandado traer especialmente desde 1900 Milán para una importante reunión de negocios que tendría esa tarde con potenciales inversionistas extranjeros, un encuentro que podría significar la expansión de su negocio a otros países de Latinoamérica, una oportunidad que llevaba meses preparando y para la cual no había escatimado en gastos ni en esfuerzos por presentarse como la empresaria exitosa y sofisticada que todos esperaban ver.
Con una llamada importante en su teléfono de última generación, Catalina caminaba distraída revisando sus correos electrónicos mientras hablaba en voz alta sobre cifras y contratos, completamente ajena al mundo que la rodeaba y especialmente ajena a la pequeña figura que se acercaba a ella con pasos vacilantes pero determinados, impulsada por la desesperación y la preocupación por su abuela enferma. Isidora, reuniendo todo el valor que su pequeño cuerpo podía contener, se aproximó a la imponente mujer y con voz temblorosa pero audible le habló diciendo: «Por favor, señora, necesito su ayuda. Mi abuela está muy enferma y no hemos comido. Nada desde ayer, por favor. Solo unas monedas para comprar un poco de pan y alguna medicina para su tos». En su nerviosismo, la niña extendió instintivamente su mano tocando levemente el costoso vestido de Catalina, quien al sentir el contacto se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, interrumpiendo abruptamente su llamada telefónica para girar y enfrentar a la pequeña figura que se había atrevido a invadir su espacio personal. El rostro de Catalina se transformó instantáneamente en una máscara de disgusto y repulsión al ver a la niña con su ropa sucia y desgastada, su cabello enmarañado y sus manos manchadas, la representación viva de todo lo que ella despreciaba y de lo que había luchado toda su vida por alejarse. Un recuerdo quizás de sus propios orígenes humildes que tanto se había esforzado por ocultar y olvidar en su ascenso social. Con un movimiento brusco, Catalina apartó su vestido del alcance de Isidora, como si el simple contacto pudiera contaminarlo permanentemente, y con voz cargada de veneno le gritó: «No me toques, asquerosa niña. Mira lo que has hecho a mi vestido con tus manos sucias ahora. Tendré que tirarlo a la basura por tu culpa. Esto cuesta más dinero del que tú verás en toda tu miserable vida». Y se atrevió incluso a empujar ligeramente a la niña para alejarla aún más, un gesto que dejó a Isidora paralizada de sorpresa y dolor, no tanto por el empujón físico, sino por la crueldad gratuita de aquellas palabras que se clavaron en su corazón como dagas afiladas. Varias personas que presenciaron la escena desviaron la mirada incómodas, pero nadie intervino, como si la crueldad hacia una niña de la calle fuera algo tan cotidiano que no mereciera siquiera un comentario. Algunos incluso asintieron imperceptiblemente, como aprobando la actitud de Catalina, reforzando con su silencio cómplice esa invisible pero infranqueable barrera que separaba a personas como Isidora de personas como Catalina, no solo económicamente, sino en un nivel mucho más profundo y doloroso, el nivel de la humanidad misma, que parecía estar condicionada al estatus social y al poder adquisitivo. Con lágrimas ardientes rodando por sus mejillas sucias y un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar, Isidora retrocedió aturdida por la violencia inesperada de aquel encuentro, tropezando con sus propios pies y cayendo sentada sobre el pavimento, mientras Catalina, sin dedicarle una segunda mirada, retomaba su llamada telefónica como si nada hubiera ocurrido, alejándose con pasos firmes y dejando tras de sí a una niña destrozada, cuyo único pecado había sido pedir ayuda a la persona equivocada. Desde la distancia, un hombre de mediana edad observaba la escena con expresión indescifrable, sus ojos oscuros fijos en la pequeña figura que permanecía en el suelo, demasiado herida emocionalmente para levantarse de inmediato, demasiado acostumbrada quizás al rechazo, pero nunca lo suficiente como para que dejara de doler cada vez que ocurría, especialmente cuando venía acompañado de tanta crueldad innecesaria como había demostrado aquella mujer elegante que ahora desaparecía entre la multitud, probablemente olvidando el incidente tan pronto como había ocurrido, mientras que para Isidora sería un recuerdo que tardaría mucho tiempo en desvanecerse, sumándose a la colección de heridas invisibles que ya cargaba en su corta pero intensa vida. El hombre, vestido con ropa sencilla pero limpia y un gorro que ocultaba parcialmente su rostro, esperó unos momentos antes de acercarse con pasos tranquilos hasta donde se encontraba Isidora, quien finalmente había reunido fuerzas para ponerse de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano, en un gesto que solo conseguía extender más la suciedad por su rostro infantil
marcado prematuramente por las preocupaciones. Con voz suave que contrastaba enormemente con los gritos de Catalina, el desconocido se dirigió a ella diciéndole: «No dejes que personas como ella determinen tu valor, pequeña. No todas las personas con dinero tienen el corazón tan podrido como esa mujer». Isidora levantó la mirada sorprendida por aquellas palabras inesperadas, encontrándose con unos ojos amables que la observaban sin juicio ni repulsión, sino con una calidez que hacía tiempo no experimentaba. El hombre extendió su mano ofreciéndole varios billetes, una cantidad que a Isidora le pareció una fortuna comparada con las pocas monedas que solía recibir en sus mejores días, diciéndole: «Toma esto para que puedas comprar medicinas para tu abuela y algo de comida para ambas. Pero prométeme que nunca perderás la esperanza, porque la vida puede cambiar cuando menos lo esperas y a veces de las maneras más sorprendentes». Atónita y con manos temblorosas, Isidora tomó el dinero mientras balbuceaba un agradecimiento sincero, sintiendo como un pequeño rayo de luz se abría paso entre las densas nubes que habían oscurecido su día. El desconocido le sonrió brevemente antes de añadir algo que, en ese momento, pareció simplemente una frase amable, pero que más tarde cobraría un significado completamente diferente cuando le dijo: «Confía, pequeña. Algo bueno va a pasar muy pronto. Solo debes resistir un poco más». Sin esperar respuesta, el hombre se alejó con el mismo paso tranquilo con el que había llegado, perdiéndose entre la multitud antes de que Isidora pudiera preguntarle su nombre o la razón de su generosidad, dejándola con una extraña sensación de confusión mezclada con un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esperanza, una emoción casi olvidada que ahora regresaba tímidamente como una pequeña llama que se niega a extinguirse completamente a pesar de los vientos adversos. Con el dinero firmemente aferrado en su puño, Isidora corrió de regreso al banco donde había dejado a su abuela, ansiosa por mostrarle que por fin podrían comprar los medicamentos que tanto necesitaba y quizás incluso permitirse una comida caliente, algo que no habían disfrutado en semanas. Mientras corría, no podía evitar preguntarse quién era aquel hombre y por qué la había ayudado con tanta generosidad. Pero esas preguntas quedaron en segundo plano ante la urgencia de atender a su abuela y aprovechar aquel inesperado golpe de suerte. Lo que la pequeña Isidora no podía imaginar en ese momento era que aquel encuentro fortuito no había sido producto de la casualidad y que el misterioso benefactor guardaba una conexión con su pasado mucho más profunda de lo que ella jamás podría haber sospechado. Una conexión que pronto saldría a la luz y que cambiaría el curso de su vida para siempre, transformando su existencia de maneras que ni en sus sueños más optimistas habría podido concebir. Javiera recibió a su nieta con una sonrisa cansada, que se transformó en asombro cuando Isidora abrió su pequeña mano, mostrando los billetes que el misterioso hombre le había entregado, una cantidad que para ellas representaba una fortuna inimaginable, capaz de proporcionarles varios días de comida decente y los medicamentos que la anciana tanto necesitaba para aliviar esa tos persistente que parecía empeorar con cada noche. Pasada a la intemperie, bajo el inclemente cielo santiaguino que alternaba entre lluvias heladas y un frío que calaba hasta los huesos, especialmente para un cuerpo debilitado como el de Javiera, cuya salud se deterioraba visiblemente a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo a su nieta, en un intento desesperado por no añadir más preocupaciones a los pequeños hombros que ya cargaban demasiado peso para su edad. Isidora relataba con entusiasmo infantil el encuentro con aquel benefactor desconocido, omitiendo deliberadamente los detalles del humillante episodio con la mujer elegante para no entristecer a su abuela, cuyo corazón bondadoso sufría intensamente cada vez que escuchaba cómo la crueldad del mundo se ensañaba con su pequeña nieta, que no merecía vivir en esas condiciones tan precarias, obligada a mendigar para sobrevivir cuando debería estar jugando despreocupadamente como cualquier otra niña de su edad, asistiendo a la escuela y construyendo sueños para un futuro que ahora parecía tan lejano e inalcanzable como las estrellas
que a veces contemplaban juntas en esas noches de insomnio, cuando el hambre o el frío les impedían conciliar el sueño. Con renovadas energías impulsadas por aquel inesperado golpe de suerte, ambas decidieron dirigirse a una farmacia cercana donde podrían adquirir los medicamentos para la tos de Javiera, un lujo que rara vez podían permitirse, pues normalmente dependían de remedios caseros que preparaban con hierbas que Isidora recolectaba en parques y jardines públicos, conocimientos ancestrales que Javiera había heredado de su propia madre y que había transmitido a su nieta como parte de ese legado invisible pero valioso que incluía historias familiares, canciones de cuna y pequeñas tradiciones que mantenían vivo el espíritu de pertenencia a pesar de las adversidades que la vida había colocado en su camino. Al entrar en la farmacia, las miradas de desconfianza del personal no pasaron desapercibidas para Isidora, quien ya estaba acostumbrada a ese tipo de escrutinio silencioso, pero hiriente, que las personas como ellas recibían en establecimientos frecuentados por gente decente, como si su pobreza fuera un delito o una enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse con la simple proximidad, algo que la niña había aprendido a ignorar concentrándose en el objetivo inmediato: conseguir ayuda para su abuela, cuya salud era lo único que realmente importaba en ese momento. A pesar de las miradas recelosas, el farmacéutico no pudo negarse a atenderlas. Cuando Isidora presentó el dinero suficiente para pagar los medicamentos recetados y, para sorpresa de ambas, incluso les recomendó un jarabe adicional que ayudaría a Javiera a descansar mejor durante las noches. Un pequeño gesto de humanidad que contrastaba con la frialdad general con que solían ser tratadas y que Isidora agradeció con una sonrisa luminosa que por un instante atravesó la coraza profesional del hombre, quien no pudo evitar corresponder brevemente antes de volver a su actitud distante mientras preparaba la bolsa con las medicinas. Con los medicamentos asegurados, el siguiente objetivo era conseguir alimentos para reponer las fuerzas que tanto necesitaban, especialmente Javiera, cuyo cuerpo debilitado requería nutrición adecuada para combatir la enfermedad que amenazaba con agotar las últimas reservas de energía que le quedaban después de meses subsistiendo con lo mínimo indispensable, a veces incluso menos que eso, cuando la situación se tornaba especialmente difícil y el dinero escaseaba más de lo habitual en sus vidas ya de por sí marcadas por la precariedad constante. Encontraron un pequeño local de comidas donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de guisos tradicionales preparados, con recetas caseras que recordaban a Javiera tiempos mejores cuando ella misma cocinaba para su familia en una cocina modesta pero limpia, cuando tenían un techo seguro sobre sus cabezas y la vida, aunque nunca había sido abundante, al menos les proporcionaba la dignidad básica que ahora anhelaban recuperar aunque fuera momentáneamente. La dueña del local, una mujer robusta de mediana edad llamada Renata, las observó con curiosidad, pero sin el desprecio al que estaban acostumbradas, quizás porque ella misma conocía las dificultades de la vida, o tal vez porque su corazón simplemente era más grande que sus prejuicios. Fuera cual fuera la razón, las atendió con amabilidad, ofreciéndoles un lugar discreto en el fondo del establecimiento donde podrían comer sin sentirse observadas o juzgadas. Un detalle que no pasó desapercibido para Javiera, quien agradeció el gesto con una inclinación de cabeza, mientras sus ojos cansados se humedecían ligeramente ante aquella muestra inesperada de respeto que tan escasa se había vuelto en sus vidas. La comida caliente, un guiso abundante de carne con verduras, acompañado de pan fresco y jugo natural, fue como un bálsamo para sus cuerpos hambrientos, que recibieron los nutrientes con absoluta gratitud. Cada bocado era saboreado lentamente, como si quisieran prolongar aquel momento de placer simple pero profundo que contrastaba dramáticamente con sus habituales comidas frías e insuficientes, conseguidas de sobras o donaciones que, aunque agradecidas, rara vez satisfacían por completo las necesidades de sus cuerpos, o les proporcionaban el bienestar que ahora experimentaban mientras el calor del alimento se extendía por sus estómagos vacíos,
proporcionándoles una sensación casi olvidada de saciedad y confort. Isidora observaba con alegría cómo su abuela parecía recobrar algo de color en sus mejillas pálidas a medida que comía, notando cómo la anciana incluso se permitía saborear cada bocado, cerrando ocasionalmente los ojos para disfrutar plenamente de aquellos sabores que despertaban en ella memorias de tiempos pasados que parecían ahora tan distantes, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona que poco a poco se desvanecía bajo el peso implacable de la realidad actual, que constantemente les recordaba su lugar en los márgenes de una sociedad que prefería no verlas. Cuando terminaron de comer, Renata se acercó con 2 tazas humeantes de té caliente y un plato con sopaipillas recién fritas, una cortesía de la casa, según les explicó, con una sonrisa genuina que contrastaba con las muecas forzadas a las que estaban acostumbradas cuando alguien les ofrecía algo por obligación o compromiso, pero nunca por verdadera amabilidad. Este gesto inesperado conmovió profundamente a Javiera, quien, superada por la emoción, tomó la mano de la mujer entre las suyas agrietadas por el trabajo duro y la intemperie, apretándola suavemente mientras le agradecía no solo por la comida adicional, sino por el trato digno que les había brindado. Algo que para muchos podría parecer trivial, pero que para ellas representaba un tesoro invaluable en un mundo que constantemente les recordaba su supuesta insignificancia. Renata, visiblemente conmovida por aquella muestra de gratitud sincera, les aseguró que siempre serían bienvenidas en su local y que si alguna vez necesitaban un lugar donde resguardarse durante algunas horas o simplemente un poco de agua fresca, no dudaran en acudir a ella, palabras que quedaron grabadas en el corazón de Isidora como una prueba tangible de que aún existían personas bondadosas dispuestas a extender una mano amiga sin esperar nada a cambio. Una lección valiosa que contrarrestaba parcialmente las duras enseñanzas sobre la indiferencia humana que la calle le había impartido a tan temprana edad. Con los estómagos llenos y un pequeño paquete de comida para la cena que Renata había insistido en regalarles, a pesar de sus humildes protestas, Isidora y Javiera emprendieron el camino de regreso a su refugio bajo el puente, un trayecto que normalmente realizaban con pesadumbre, pero que hoy parecía menos sombrío, gracias a los pequeños rayos de esperanza que habían iluminado su jornada. El misterioso benefactor, los medicamentos para la tos, la comida caliente y la amabilidad inesperada de Renata, destellos de luz en la oscuridad constante de su existencia que por unas horas les permitieron recordar cómo se sentía ser tratadas como seres humanos dignos de respeto y consideración. Sin embargo, la frágil burbuja de bienestar que las rodeaba estalló abruptamente cuando al llegar a su improvisado hogar encontraron que sus escasas pertenencias habían sido revueltas y parcialmente destruidas. La manta raída que les servía de abrigo durante las noches frías había desaparecido junto con la pequeña bolsa donde guardaban las prendas donadas. Pero lo más devastador para ambas fue descubrir que la fotografía familiar, aquel tesoro irreemplazable que conectaba a Isidora con sus padres ausentes, también había sido robada o perdida en aquel acto de vandalismo gratuito que las despojaba de lo poco que poseían, incluyendo los recuerdos materializados en aquel pedazo de papel descolorido por el tiempo, pero infinitamente valioso para sus corazones. La pérdida de la fotografía fue un golpe especialmente doloroso para Isidora, cuyos recuerdos de sus padres se desvanecían lentamente con el paso del tiempo. Difuminándose como las imágenes de un sueño al despertar, aquella fotografía era su ancla a un pasado que cada día se volvía más borroso en su memoria infantil, y ahora ese vínculo tangible había desaparecido, dejándola con una sensación de vacío, que ni siquiera el estómago lleno o los medicamentos para su abuela podían compensar. Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras intentaba consolar a Javiera, quien, afectada por una repentina crisis de tos provocada por la impresión y el disgusto, se había sentado en el suelo frío, intentando recuperar el aliento entre espasmos dolorosos que sacudían su cuerpo frágil, como si fuera una hoja seca a merced del viento.
Con manos temblorosas, Isidora buscó entre las bolsas que aún conservaban el jarabe recién comprado, vertiendo una dosis generosa en la pequeña tapa de plástico que servía como medida y acercándola con cuidado a los labios de su abuela, mientras le susurraba palabras de aliento, asegurándole que todo estaría bien, aunque en el fondo de su corazón ya no estaba tan segura de ello, sintiendo cómo el peso de la desesperanza volvía a instalarse sobre sus pequeños hombros con renovada fuerza, después de aquel breve respiro que habían experimentado durante el día. La noche cayó sobre Santiago, envolviendo la ciudad en sombras, que parecían más densas bajo aquel puente donde Isidora y Javiera intentaban reorganizar lo poco que les quedaba para crear un espacio mínimamente confortable donde pasar la noche. La ausencia de la manta se hacía especialmente evidente ahora que la temperatura comenzaba a descender, anunciando una noche particularmente fría que sería un desafío para ambas, pero especialmente para Javiera, cuya salud, ya comprometida, podría deteriorarse aún más sin la protección adecuada contra las inclemencias del tiempo. Isidora miraba con preocupación creciente a su abuela, notando cómo el efecto del medicamento parecía haberse disipado demasiado pronto, pues la tos había regresado con renovada intensidad, acompañada ahora de leves temblores que sacudían el cuerpo de la anciana, quien, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, evidentemente estaba sufriendo más de lo habitual, un hecho que aterrorizaba a la pequeña, quien no sabía qué más hacer para ayudar a la única persona que le quedaba en el mundo, su único refugio emocional en medio de tanta adversidad, la única constante en una vida marcada por pérdidas y abandonos sucesivos. Desesperada por encontrar alguna solución, Isidora recordó las palabras amables de Renata y consideró seriamente la posibilidad de regresar a su local para pedir ayuda. Pero la distancia era considerable y no se atrevía a dejar sola a su abuela en ese estado, ni tampoco creía que Javiera pudiera caminar hasta allí con la debilidad que mostraba. Atrapadas en ese terrible dilema, la niña sentía cómo la impotencia le oprimía el pecho, dificultándole la respiración, mientras observaba impotente cómo su abuela luchaba por respirar entre accesos de tos cada vez más preocupantes que parecían desgarrarle el pecho con cada espasmo. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando una figura familiar apareció entre las sombras, acercándose con pasos cautelosos pero decididos hacia su improvisado refugio. Para inmensa sorpresa de Isidora, se trataba del mismo hombre misterioso que horas antes le había entregado el dinero. Aquel desconocido de ojos amables y voz tranquilizadora que ahora regresaba como si hubiera sentido que lo necesitaban, como si una conexión invisible lo hubiera guiado hasta ellas en su momento de mayor necesidad. Con una expresión de genuina preocupación, el hombre observó la situación, evaluando rápidamente la gravedad del estado de Javiera sin necesidad de muchas explicaciones. De su bolsillo extrajo un pequeño frasco con píldoras que entregó a Isidora, explicándole que eran antibióticos mucho más efectivos que el jarabe para la infección respiratoria que claramente padecía su abuela, indicándole la dosis correcta y la frecuencia con que debía administrarlos, mientras de su otro bolsillo sacaba una manta térmica de emergencia, esas láminas plateadas y ligeras, pero sorprendentemente eficaces para conservar el calor corporal que inmediatamente extendió sobre el cuerpo tembloroso de Javiera, proporcionándole un alivio instantáneo que la anciana agradeció con una mirada de gratitud infinita, pues las palabras parecían haberse quedado atrapadas en su garganta irritada por la tos persistente. La intervención oportuna de aquel desconocido parecía casi milagrosa para Isidora, quien lo observaba con una mezcla de asombro y gratitud mientras seguía diligentemente sus instrucciones para administrar correctamente la medicación a su abuela, notando cómo el hombre actuaba con la precisión y seguridad de alguien familiarizado con situaciones de emergencia, casi como un médico experimentado acostumbrado a tomar decisiones rápidas pero acertadas en momentos críticos. Tras asegurarse de que Javiera había tomado la primera dosis de antibióticos y que estaba adecuadamente cubierta con la manta térmica, el desconocido se sentó sobre sus talones para quedar a la altura de Isidora y con voz serena pero firme le dijo: «Pequeña,
No puedo llevarlas ahora a un lugar mejor, pero te prometo que muy pronto todo cambiará para ustedes. Solo necesito que confíen y que resistan un poco más. Sé que es difícil, pero no están solas aunque no puedan verme siempre. Estoy pendiente de ustedes por razones que pronto entenderán. Estas enigmáticas palabras despertaron en Isidora una mezcla de curiosidad y esperanza, pero también cierta inquietud ante lo inexplicable de la situación. Sin embargo, la evidente bondad del hombre y su ayuda concreta disipaban cualquier temor que pudiera sentir, permitiéndole aceptar aquella promesa misteriosa como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que las rodeaba. Un motivo para continuar resistiendo cuando todo parecía conspirar para quebrar sus espíritus. Antes de marcharse, el hombre dejó junto a ellas una pequeña bolsa con alimentos no perecederos y una botella grande de agua, recursos invaluables para los próximos días, mientras Javiera se recuperaba lo suficiente para poder moverse nuevamente con relativa normalidad. También colocó discretamente bajo el cartón donde se sentaba Isidora un sobre cerrado con dinero adicional, explicándole que solo debía utilizarlo en caso de extrema emergencia y que pronto, muy pronto, no tendrían que preocuparse más por estas necesidades básicas, pues la vida les devolvería con creces todo lo que les había quitado. Injustamente, sin esperar agradecimientos ni hacer más preguntas, el misterioso benefactor se perdió nuevamente entre las sombras de la noche santiaguina, dejando tras de sí a una niña confundida pero esperanzada y a una anciana que, gracias a la medicación adecuada, comenzaba a respirar con menos dificultad, permitiéndose por fin cerrar los ojos para descansar después de días de sufrimiento constante. A medida que pasaban los días, Javiera comenzó a mostrar signos evidentes de mejoría gracias a los antibióticos proporcionados por aquel misterioso benefactor, cuya identidad seguía siendo un enigma tanto para ella como para su nieta Isidora. Aunque la niña no podía evitar preguntarse constantemente quién era realmente ese hombre y por qué parecía tan interesado en ayudarlas cuando el resto del mundo las ignoraba o despreciaba abiertamente, una pregunta que se repetía en su mente cada noche antes de dormir, mientras observaba el rostro ahora más relajado de su abuela, cuya respiración había recuperado gradualmente un ritmo normal, sin los alarmantes episodios de tos que tanto la habían asustado. Con la salud de Javiera estabilizándose, ambas habían establecido una pequeña rutina que incluía visitas regulares al local de Renata, quien, fiel a su palabra, siempre les ofrecía un lugar discreto donde poder comer con dignidad, e incluso ocasionalmente les guardaba las sobras del día que de otro modo habrían sido desechadas. Un gesto aparentemente simple, pero que para ellas significaba la diferencia entre dormir con el estómago vacío o con al menos algo de alimento en su interior. Una diferencia que se reflejaba especialmente en Javiera, cuyas mejillas habían recuperado algo de color en los últimos días, devolviendo a Isidora una pequeña porción de la tranquilidad que había perdido al verla tan grave. Durante esas horas, tranquilas en el local de Renata, protegidas momentáneamente de la dureza de la calle, Javiera había comenzado a compartir con su nieta historias sobre el pasado familiar, relatos que normalmente guardaba para sí misma por temor a despertar, en la pequeña expectativas o sueños imposibles, pero que ahora, quizás motivada por su reciente confrontación con la fragilidad de la vida, o tal vez inspirada por la inexplicable ayuda recibida del desconocido, sentía la necesidad de transmitir como un legado invisible pero valioso, como un recordatorio de que no siempre habían sido indigentes, sin nombre ni historia. Con voz pausada por la edad y las penurias, Javiera desempolvaba recuerdos enterrados hace tiempo, contándole a Isidora sobre sus abuelos, sobre la pequeña pero próspera parcela que habían poseído en el sur del país, donde cultivaban verduras y criaban algunos animales. Una vida sencilla pero digna, que se había visto truncada por una serie de malas decisiones, deudas acumuladas y finalmente la pérdida total de aquel pedazo de tierra que había sido el sustento familiar por generaciones, un golpe del destino
del que nunca se habían recuperado completamente, iniciando así un lento pero constante descenso hacia la pobreza que culminó en su situación actual, donde ni siquiera podían permitirse un techo sobre sus cabezas. También le habló sobre los padres de Isidora, un tema que normalmente evitaba por el dolor que le causaba recordar a su hija Pascuala y a su yerno Esteban, quienes habían desaparecido cuando Isidora apenas tenía 4 años, dejándola a cargo de su abuela sin ninguna explicación ni despedida. Un abandono que Javiera nunca había podido comprender ni perdonar completamente, a pesar del amor que sentía por su hija. Con palabras cuidadosamente elegidas para no herir innecesariamente los sentimientos de la niña, Javiera describió a Pascuala como una mujer hermosa, pero de espíritu inquieto, nunca satisfecha con lo que la vida le ofrecía y siempre buscando algo más, algo diferente, una característica que la había llevado a tomar decisiones precipitadas, como casarse muy joven con Esteban, un hombre apuesto pero inestable, que había prometido darle la vida de ensueño que tanto anhelaba, pero que en realidad apenas podía mantener un trabajo estable debido a su carácter volátil y su tendencia a buscar soluciones fáciles para problemas complejos. El nacimiento de Isidora había sido, según Javiera, el momento más feliz en la vida de Pascuala, un breve período de estabilidad y alegría antes de que la realidad de las responsabilidades parentales comenzara a pesar sobre ambos jóvenes, quienes claramente no estaban preparados para los sacrificios y compromisos que implicaba criar a una hija, especialmente en condiciones económicas precarias que empeoraban con cada intento fallido de Esteban por hacer fortuna con esquemas que invariablemente terminaban en fracaso. La desaparición de la pareja había ocurrido una noche como cualquier otra. Después de una acalorada discusión entre ellos, Javiera les había escuchado hablar sobre un supuesto negocio que les cambiaría la vida, una oportunidad única según las palabras entusiastas de Esteban, que había convencido a Pascuala de tomar un riesgo más. El último según él, antes de establecerse definitivamente y ser la familia que Isidora merecía. Esa noche habían salido dejando a la niña dormida al cuidado de su abuela con la promesa de regresar al día siguiente. Pero ese día nunca llegó y tras semanas de angustiosa espera e infructuosas búsquedas, Javiera había tenido que aceptar la realidad de que su hija y su yerno no volverían, quedándose así con la total responsabilidad de criar a Isidora con los escasos recursos que poseía. Una tarea que se había vuelto cada vez más difícil a medida que sus fuerzas disminuían y las oportunidades laborales se cerraban para una mujer mayor sin educación formal en un mercado laboral despiadado que valoraba la juventud y las habilidades técnicas por encima de la experiencia y la sabiduría acumuladas durante décadas de trabajo honesto, pero no calificado. Isidora escuchaba estos relatos con una mezcla de fascinación y dolor, absorbiendo cada detalle, como si intentara reconstruir un rompecabezas cuyas piezas se habían dispersado por los rincones de su memoria fragmentada. A veces un nombre o una anécdota despertaba en ella un vago recuerdo, una sensación familiar, como destellos fugaces de una vida anterior que se asomaban brevemente antes de volver a sumergirse en las profundidades de su subconsciente. Lo que más le impactaba eran las descripciones de su madre Pascuala, pues aunque físicamente se parecía mucho a ella, según afirmaba Javiera, su personalidad parecía ser completamente opuesta. Donde Pascuala había sido impulsiva e insatisfecha, Isidora mostraba una madurez y sensatez impropias para su edad, una capacidad de adaptación y supervivencia que a veces sorprendía incluso a Javiera, quien frecuentemente se preguntaba de dónde sacaba aquella niña tanta fortaleza interior cuando la vida parecía empeñada en quebrarla una y otra vez. Quizás era precisamente la ausencia parental lo que había forjado en ella ese carácter resiliente, esa determinación inquebrantable de proteger a los suyos, representados únicamente por su abuela, contra todas las adversidades que el destino pusiera en su camino. Un día, mientras realizaban su habitual recorrido por el centro de Santiago en busca de alguna moneda o ayuda que les permitiera complementar los recursos que aún conservaban del dinero entregado por el misterioso benefactor,
Isidora divisó a lo lejos una figura familiar que hizo que su pequeño corazón se acelerara inmediatamente. Era Catalina Iturriaga, la elegante mujer que la había humillado tan cruelmente, caminando con su habitual aire de superioridad entre los puestos del mercado central, aparentemente seleccionando productos gourmet con el mismo desdén con que había rechazado la súplica desesperada de una niña hambrienta. El primer instinto de Isidora fue alejarse rápidamente en dirección contraria para evitar un nuevo encuentro potencialmente doloroso, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y quizás un deseo inconsciente de entender por qué existían personas capaces de tanta crueldad gratuita, la impulsó a observarla desde la distancia, ocultándose parcialmente tras un puesto de frutas, mientras estudiaba cada gesto y expresión de aquella mujer que representaba todo lo que ella nunca había conocido: privilegio, abundancia, seguridad material. Lo que Isidora no esperaba era que Javiera también reconociera a Catalina, a pesar de no haber presenciado el incidente humillante, una reacción que sorprendió enormemente a la niña, pues su abuela pocas veces mostraba interés por los transeúntes anónimos que poblaban las calles por donde ellas mendigaban. Con una expresión indescifrable mezcla de sorpresa y algo más profundo que Isidora no supo identificar, Javiera murmuró casi para sí misma: no puede ser ella después de tantos años, imposible, pero se le parece tanto, palabras confusas que despertaron inmediatamente la curiosidad de Isidora, quien con insistencia infantil pero determinada comenzó a preguntarle a su abuela si conocía a esa mujer y de dónde. Preguntas que Javiera intentó evadir inicialmente con respuestas vagas, pero que finalmente, ante la persistencia de su nieta, decidió contestar con una revelación inesperada que cambiaría para siempre la percepción que Isidora tenía sobre su propia historia familiar y sobre las intrincadas conexiones que a veces el destino teje entre personas aparentemente desconectadas. En tu voz baja pero firme, Javiera le explicó a Isidora que esa mujer, Catalina Iturriaga, no era una desconocida para su familia, aunque dudaba que ella las recordara o pudiera reconocerlas, dado su actual estado de indigencia y los muchos años transcurridos desde su último encuentro. Según le contó Javiera, Catalina había sido compañera de escuela de Pascuala durante su adolescencia, no exactamente amigas, pero sí conocidas cercanas, que compartían el mismo círculo social en una época en que la familia de Isidora aún gozaba de cierta estabilidad económica, que les permitía pagar la matrícula en un colegio de clase media, donde Pascuala había coincidido con Catalina, una niña ya entonces conocida por su ambición desmedida y su habilidad para usar a los demás en beneficio propio, características que aparentemente no había perdido con el paso de los años, sino que parecían haberse intensificado hasta convertirla en la mujer despiadada que había humillado a una niña indefensa, sin el menor atisbo de compasión o humanidad. Lo más impactante para Isidora fue descubrir que, según recordaba Javiera, había existido cierta rivalidad entre Pascuala y Catalina durante aquellos años escolares, una competencia silenciosa pero constante que había alcanzado su punto culminante cuando ambas se enamoraron del mismo muchacho, un joven llamado Mauricio de Guzmán, proveniente de una familia acomodada del sur del país que temporalmente estudiaba en Santiago y que había mostrado interés en Pascuala para disgusto de Catalina, quien, acostumbrada a obtener siempre lo que deseaba, no había aceptado de buen grado ser rechazada en favor de su compañera de clase. Esta revelación golpeó a Isidora como una ola inesperada. El nombre Mauricio de Guzmán resonaba en su mente con una familiaridad inexplicable, como si fuera parte de un recuerdo profundamente enterrado o de un sueño recurrente cuyo significado se le escapaba pero que instintivamente sentía importante, crucial incluso para entender algo que aún no podía definir claramente, pero que parecía estar conectado con el misterioso hombre que las había estado ayudando y con las promesas enigmáticas que les había hecho sobre un futuro mejor que pronto llegaría. Mientras procesaba esta información, Isidora vio cómo Catalina terminaba sus compras
y se dirigía precisamente hacia el puesto de frutas, tras el cual ellas se ocultaban, un encuentro inevitable que hizo que el corazón de la niña se acelerara por el miedo y la ansiedad, sentimientos que se intensificaron cuando Catalina, distraída con su teléfono móvil, se detuvo a escasos metros de ellas para responder una llamada aparentemente importante, a juzgar por su tono profesional y la postura erguida que adoptó inmediatamente. Desde esa distancia, Isidora pudo escuchar fragmentos de la conversación que versaba sobre negocios inmobiliarios, específicamente sobre una propiedad en disputa que, según las palabras de Catalina, estaba prácticamente asegurada para ella, gracias a sus contactos legales y a la ausencia de herederos directos que pudieran reclamarla legítimamente. Un tema que parecía causarle especial satisfacción, a juzgar por la sonrisa complacida que se dibujó en su rostro mientras escuchaba las aparentes buenas noticias que le transmitían desde el otro lado de la línea. Justo cuando Isidora comenzaba a jalar suavemente la manga de su abuela para indicarle que debían aprovechar la distracción de Catalina para alejarse sin ser vistas. Un nombre mencionado en la conversación telefónica las paralizó a ambas. Mauro de Guzmán, el nombre completo de aquel joven que había sido objeto de la rivalidad entre Pascuala y Catalina tantos años atrás, el mismo nombre que había provocado aquella reacción inexplicable en Isidora cuando su abuela lo mencionó momentos antes. Con absoluta claridad, escucharon cómo Catalina afirmaba con evidente satisfacción que la muerte reciente del viejo Mauro de Guzmán, sin herederos conocidos, significaba que sus propiedades, incluida la hacienda principal valorada en millones, serían adjudicadas al familiar más cercano que pudiera demostrarlo, posición que ella reclamaba basándose en un lejano parentesco que sus abogados estaban documentando meticulosamente para presentar ante el juez encargado del caso, agregando con una risa fría que por fin obtendría lo que siempre debió ser suyo, desde aquellos días en que el estúpido de Mauro había preferido a la insignificante Pascuala sobre ella. Un error de juventud que finalmente el destino corregiría, otorgándole no el amor del hombre sino sus posesiones materiales. Un premio de consolación que consideraba más que satisfactorio dadas las circunstancias. Esta revelación cayó como un rayo sobre Javiera, quien tuvo que apoyarse en el brazo de Isidora para no desplomarse allí mismo mientras su mente conectaba rápidamente puntos que hasta entonces habían permanecido aislados. El misterioso benefactor, su interés especial en ellas, sus promesas de un futuro mejor. Todo comenzaba a cobrar sentido a la luz de esta nueva información que sugería la existencia de una herencia en disputa y posiblemente un vínculo familiar desconocido para ellas, pero que alguien más, quizás aquel hombre enigmático, había descubierto y estaba intentando rectificar antes de que personas como Catalina se aprovecharan indebidamente de la situación. Con una mirada de determinación que Isidora rara vez había visto en el rostro cansado de su abuela, Javiera apretó firmemente la mano de su nieta y le susurró que debían regresar inmediatamente a su refugio, pues había algo importante que necesitaba contarle, algo que había mantenido oculto durante años por miedo o vergüenza, pero que ahora, ante estas circunstancias inesperadas, no podía seguir callando si existía la más mínima posibilidad de que pudiera cambiar el destino de su querida nieta, brindándole la oportunidad de escapar de la miseria que ella no había podido evitarle. El camino de regreso a su refugio, bajo el puente, se hizo interminable para Isidora, quien observaba con creciente preocupación el rostro tenso de su abuela. Javiera, cuya respiración agitada evidenciaba no solo el esfuerzo físico, sino también la tormenta emocional que parecía haberse desatado en su interior tras escuchar aquel nombre que había provocado semejante reacción en ella. Un nombre que ahora flotaba entre ambas como un fantasma del pasado, que repentinamente había cobrado vida exigiendo ser reconocido después de décadas de silencio. Ni bien llegaron a su precario hogar, Javiera se sentó pesadamente sobre el cartón que le servía de asiento mientras intentaba ordenar sus pensamientos y decidir cuánto debía revelar a su nieta, cuyos grandes ojos oscuros la observaban con una mezcla de curiosidad y temor ante lo desconocido que parecía acecharlas
desde las sombras del pasado familiar. Un pasado que hasta ahora había sido mencionado solo fragmentariamente en anécdotas dispersas que nunca habían formado una narrativa completa y coherente que Isidora pudiera comprender en su totalidad. Con manos temblorosas por la edad y la emoción, Javiera tomó las pequeñas manos de su nieta entre las suyas y comenzó a hablar con voz quebrada, pero decidida, determinada a compartir finalmente una verdad que había mantenido oculta durante años por temor a las consecuencias que podría tener en la vida de la pequeña, o quizás, si era completamente honesta consigo misma, por vergüenza ante decisiones pasadas que ahora regresaban para confrontarla cuando menos lo esperaba. El relato de Javiera comenzó confirmando lo que Isidora ya había escuchado sobre la rivalidad entre su madre Pascuala y Catalina por el afecto de Mauricio de Guzmán durante sus años escolares. Pero lo que la niña no sabía, y lo que ahora su abuela revelaba con evidente dolor, era que aquella rivalidad no había terminado con la graduación, sino que se había extendido más allá, culminando en un desenlace que ni la propia Javiera había comprendido completamente hasta escuchar la conversación telefónica de Catalina en el mercado. Según explicó la anciana, con palabras entrecortadas por la emoción y ocasionales accesos de tos, Pascuala y Mauricio habían continuado su relación incluso después de que él regresara al sur para hacerse cargo de los negocios familiares en la hacienda que su padre le había dejado, manteniendo un noviazgo a distancia que eventualmente había llevado a un compromiso formal, a pesar de la oposición de la familia de Guzmán, quienes consideraban a Pascuala insuficientemente adinerada o bien conectada para convertirse en parte de su distinguido linaje. Por su parte, Catalina nunca había aceptado realmente su derrota, y según rumores que habían llegado a oídos de Javiera a través de conocidos comunes, se había empeñado en desprestigiar a Pascuala frente a la familia de Guzmán, alimentando las dudas que estos ya tenían sobre la conveniencia de aquella unión y presentándose a sí misma como una alternativa más adecuada para el joven heredero, aunque sus esfuerzos habían resultado infructuosos, pues Mauricio parecía verdaderamente enamorado de Pascuala y dispuesto a enfrentar la desaprobación familiar por estar con ella. Lo que hizo que la voz de Javiera se quebrara completamente al continuar su relato fue la revelación de que poco antes de la boda programada entre Pascuala y Mauricio, este había desaparecido repentinamente sin dejar rastro ni explicación, un abandono que había devastado a Pascuala, sumergiéndola en una profunda depresión de la que solo había emergido parcialmente meses después cuando descubrió que estaba embarazada. Una noticia que en otras circunstancias habría sido motivo de alegría, pero que en su situación representaba un nuevo desafío, pues debería criar sola a un hijo sin el apoyo emocional ni económico de su pareja ausente. Fue entonces cuando Esteban había aparecido en la vida de Pascuala, un antiguo pretendiente que había visto en su vulnerabilidad una oportunidad para acercarse nuevamente a ella, ofreciéndole matrimonio y su apellido para el bebé que venía en camino. Una propuesta que la joven había aceptado más por desesperación y temor al futuro que por verdadero amor, iniciando así un matrimonio condenado desde el principio por la sombra del primer amor perdido y por los verdaderos sentimientos de Pascuala que nunca habían sido completamente para Esteban, a pesar de sus esfuerzos por ser un buen esposo y padre para la pequeña que finalmente había nacido y a quien habían llamado Isidora. La revelación que dejó a Isidora completamente paralizada fue escuchar de labios de su abuela que Esteban no era su padre biológico, sino que ella era en realidad hija de Mauricio de Guzmán, un secreto que había sido mantenido incluso de Esteban, quien había aceptado a la niña como propia sin cuestionar nunca su paternidad, quizás por verdadero amor hacia Pascuala, o tal vez por el orgullo de haberle ganado finalmente a un rival ausente. Esta verdad explicaba por qué el nombre de Mauro de Guzmán había resonado tan profundamente en Isidora cuando lo escuchó, como si una parte de ella hubiera reconocido instintivamente una conexión que su mente consciente desconocía, pero que su sangre misma había sentido. Un vínculo biológico que trascendía el tiempo y la separación, uniendo a la pequeña mendiga
con uno de los hombres más adinerados del país, mediante un lazo invisible pero innegable que ahora salía a la luz tras años de oscuridad. Javiera explicó entre lágrimas que nunca había tenido la intención de ocultarle esto para siempre, sino que había esperado el momento adecuado para revelarle su verdadero origen cuando fuera mayor y pudiera comprender las complicadas circunstancias que habían llevado a ese secreto. Pero la vida en las calles y la lucha diaria por sobrevivir habían relegado esta confesión a un segundo plano hasta que los acontecimientos recientes la habían forzado a enfrentar el pasado y sus consecuencias en el presente. Lo que ni Javiera ni Pascuala habían sabido jamás era qué había ocurrido realmente con Mauricio de Guzmán después de su misteriosa desaparición, información que ahora, gracias a la indiscreta conversación telefónica de Catalina, comenzaba a cobrar forma, sugiriendo posibilidades que jamás habrían imaginado. Según lo que habían escuchado, Mauricio aparentemente había regresado a la hacienda familiar bajo el nombre ligeramente modificado de Mauro de Guzmán y había vivido allí todos estos años hasta su reciente fallecimiento, aparentemente sin formar una familia propia, pues Catalina había mencionado la ausencia de herederos directos, un detalle que adquiría un nuevo y dramático significado a la luz de la revelación sobre la verdadera paternidad de Isidora, quien legítimamente podría ser considerada como la única descendiente directa y por tanto heredera de todo el patrimonio que ahora Catalina intentaba reclamar mediante dudosas maniobras legales, aprovechándose del aparente desconocimiento general sobre la existencia de una hija. La cabeza de Isidora daba vueltas intentando procesar toda esta información que de golpe transformaba su identidad y potencialmente su futuro de maneras que ni siquiera podía comenzar a comprender completamente, cuando aquel torbellino de pensamientos y emociones fue abruptamente interrumpido por la llegada de un joven mensajero que se acercaba con paso decidido hacia su refugio bajo el puente. Un acontecimiento tan inusual que ambas quedaron momentáneamente paralizadas observando con desconfianza al muchacho uniformado, que claramente buscaba algo o a alguien en aquel lugar donde rara vez se aventuraban personas que no fueran indigentes como ellas. Para su absoluta sorpresa, el mensajero se detuvo frente a ellas, consultando brevemente una pequeña libreta antes de preguntar con tono profesional si alguna de ellas era Javiera Montes, el nombre completo de la abuela, que casi había olvidado. ¿Cómo sonaba? Pues hacía años que nadie la llamaba así. Acostumbrada como estaba a la invisibilidad social que la indigencia trae consigo y a ser tratada como una entidad anónima, sin identidad ni historia digna de ser reconocida por el mundo, que la rodeaba. Con mano temblorosa, Javiera levantó ligeramente el brazo confirmando su identidad, mientras Isidora observaba la escena con una mezcla de curiosidad y recelo, lista para defender a su abuela si aquel extraño intercambio resultaba ser algún tipo de trampa o burla cruel como las que ocasionalmente sufrían por parte de adolescentes insensibles que encontraban divertido molestar a personas indefensas cuya miseria les resultaba entretenida desde la seguridad de sus vidas privilegiadas. Sin embargo, para absoluta sorpresa de ambas, el mensajero simplemente extrajo de su bolsa un sobre de aspecto oficial con el membrete de una prestigiosa firma de abogados santiaguina, solicitando a Javiera que firmara un recibo como constancia de la entrega antes de marcharse tan repentinamente como había llegado, dejándolas con aquel misterioso documento en sus manos y 1000 preguntas sin respuesta, flotando en el aire enrarecido bajo el puente que les servía de refugio precario y que ahora era escenario de acontecimientos que parecían sacados de una historia ficticia demasiado inverosímil para ser real, pero que estaba desarrollándose ante sus ojos incrédulos. Con dedos entumecidos por el frío y la emoción, Javiera rompió cuidadosamente el sello del sobre, mientras Isidora se inclinaba sobre su hombro para poder ver el contenido, ambas conteniendo la respiración ante lo que pudiera contener aquel documento que representaba una conexión inesperada con el mundo oficial del que hacía tanto tiempo habían sido excluidas por la pobreza y marginación. Lo que encontraron dentro fue una carta redactada en lenguaje formal pero claro,
que comenzaba reconociendo a Javiera Montes como abuela materna y representante legal de Isidora Valdés Montes, a quien identificaba como única hija biológica y heredera universal del recientemente fallecido Mauro de Guzmán Larraín, propietario de múltiples bienes raíces, incluyendo la hacienda Las Palomas valorada en varios millones de pesos y otras propiedades distribuidas en distintas regiones del país. La carta explicaba que el señor de Guzmán había dejado un testamento debidamente notariado, donde reconocía a Isidora como su hija legítima y le otorgaba la totalidad de sus bienes, especificando además que la administración de dichos bienes quedaría a cargo de un fideicomiso hasta que la menor alcanzara la mayoría de edad, con Javiera como tutora legalmente reconocida y beneficiaria de una generosa pensión vitalicia que garantizaría su bienestar durante el resto de sus días. Lo más impactante para ambas fue leer que Mauro de Guzmán había sido consciente de la existencia de su hija durante años, pero diversas circunstancias, que el documento no especificaba, le habían impedido establecer contacto directo con ella hasta muy recientemente, cuando su salud ya estaba seriamente comprometida por una enfermedad terminal, motivo por el cual había designado a un representante de su absoluta confianza para localizar a Isidora y Javiera y asegurarse de su bienestar mientras se completaban los trámites legales necesarios para hacer efectivo el reconocimiento paterno y la transferencia de bienes correspondiente. Esta revelación iluminó inmediatamente el misterio del benefactor desconocido, quien, según todo indicaba, debía ser este representante enviado por Mauro de Guzmán para encontrarlas y ayudarlas discretamente mientras se resolvían los aspectos legales de la situación. Una misión que había cumplido con absoluta dedicación, procurándoles medicinas, alimentos y dinero para necesidades básicas, mientras trabajaba entre bambalinas para asegurar que los derechos legítimos de Isidora fueran reconocidos y respetados ante cualquier intento de usurpación por parte de familiares lejanos como Catalina y Turriaga, quienes buscaban apropiarse indebidamente de una herencia que legítimamente no les correspondía. La carta concluía convocando formalmente a Javiera e Isidora a presentarse en la oficina principal del bufete de abogados en fecha y hora específicas para iniciar los procedimientos legales correspondientes, ofreciendo incluso enviar transporte para facilitar su asistencia, dado que eran conscientes de su situación económica precaria y deseaban asegurarse de que ningún obstáculo práctico impidiera la realización de la voluntad expresada por el fallecido señor de Guzmán en su testamento. Un pequeño anexo dentro del mismo sobre contenía una fotografía antigua que mostraba a un hombre joven de porte distinguido junto a una adolescente sonriente que Javiera inmediatamente reconoció como Pascuala en sus años de estudiante. Una imagen que provocó que lágrimas silenciosas rodaran por las mejillas arrugadas de la anciana, mientras murmuraba para sí misma que siempre había sabido en su corazón que Mauricio no habría abandonado voluntariamente a su hija de haber conocido su existencia, que algo o alguien debió interferir en aquella relación, provocando la separación que tantas vidas había afectado, y que ahora, finalmente, parecía estar en camino de encontrar una resolución que ninguna de ellas habría podido imaginar en sus circunstancias actuales. Isidora contemplaba la fotografía con fascinación, intentando encontrar en aquel rostro masculino rasgos que pudiera reconocer como propios, buscando en esos ojos desconocidos pero extrañamente familiares alguna confirmación visual de la conexión biológica que la carta afirmaba, sintiendo una mezcla indescriptible de emociones ante la idea de que aquel hombre distinguido y adinerado fuera realmente su padre, un concepto tan alejado de su realidad cotidiana que resultaba casi imposible de asimilar completamente en ese momento de conmoción y revelaciones. Con dedos temblorosos, la niña tocó suavemente la imagen, como si intentara establecer un contacto físico con aquel padre desconocido que aparentemente la había buscado al final de su vida, preguntándose silenciosamente cómo habría sido crecer conociendo su identidad, cómo habría sido tener un padre presente
en lugar de solo un nombre y ahora una fotografía, pero también consciente de que las circunstancias que habían llevado a esta situación probablemente escapaban a la comprensión completa tanto de ella como de su abuela, y que quizás nunca conocerían toda la verdad detrás de aquella separación familiar que tanto sufrimiento había causado a través de los años. Los días que siguieron a la llegada de aquella carta fueron un torbellino de emociones contradictorias para Isidora y Javiera, quienes oscilaban entre la incredulidad ante tan inesperado giro del destino y la esperanza temerosa de que todo fuera real, y no simplemente un sueño cruel del que pronto despertarían para enfrentarse nuevamente a la dura realidad de la calle que había sido su hogar durante tanto tiempo. La fecha señalada para presentarse en el bufete de abogados se acercaba inexorablemente, mientras ellas intentaban asimilar las implicaciones de lo que estaba ocurriendo, preparándose mentalmente para enfrentar un mundo que hasta entonces las había rechazado sistemáticamente, y en el que ahora debían reclamar un lugar que legítimamente les correspondía, pero para el cual sentían no estar preparadas después de años viviendo al margen de la sociedad formal con sus códigos, protocolos y expectativas que les resultaban tan ajenos como un idioma extranjero que nunca habían tenido oportunidad de aprender. La noche anterior a la cita, ninguna de las dos pudo conciliar el sueño a pesar del cansancio acumulado. Javiera rezaba en silencio, pidiendo fortaleza para enfrentar lo que vendría, mientras Isidora observaba las estrellas desde su rincón bajo el puente, preguntándose si su padre, aquel hombre desconocido pero que aparentemente la había buscado al final de su vida, estaría ahora entre ellas, mirándola desde algún lugar lejano e inaccesible, pero quizás finalmente en paz, sabiendo que su última voluntad estaba en camino de cumplirse a pesar de todos los obstáculos que la vida y posiblemente otras personas habían interpuesto en el camino. Tal como prometía la carta, a primera hora de la mañana, señalada un vehículo elegante, pero discreto, se detuvo cerca de su refugio, y un hombre de mediana edad descendió buscándolas con la mirada. Para sorpresa y alegría de Isidora, se trataba del mismo misterioso benefactor, que las había ayudado en varias ocasiones, quien ahora se presentaba formalmente como Hernán Bustamante, asistente personal y hombre de confianza del fallecido Mauro de Guzmán durante los últimos 15 años de su vida. Con una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de su traje impecable, Hernán les explicó que había sido enviado personalmente por don Mauro para encontrarlas después de que una investigación privada revelara la existencia de Isidora y su precaria situación. Una búsqueda que había comenzado cuando el empresario recibió su diagnóstico terminal y comprendió que le quedaba poco tiempo para rectificar los errores del pasado, entre los cuales el mayor había sido, según sus propias palabras durante sus últimos días, no haber buscado a Pascuala tras su misteriosa desaparición bajo la errónea creencia de que ella lo había abandonado voluntariamente, cuando la realidad, que solo descubrió décadas después, gracias a la confesión de un antiguo empleado de su padre, era que la familia de Guzmán había orquestado la separación mediante engaños y amenazas, ocultándole además la existencia de una hija que había sido fruto de aquel amor truncado por la ambición y los prejuicios sociales tan arraigados en las familias tradicionales chilenas. Con gestos amables pero eficientes, que denotaban años de servicio en ambientes formales, Hernán les había traído ropa limpia y adecuada para la importante reunión que tendrían, explicándoles con paciencia infinita y sin asomo de condescendencia los procedimientos legales que tendrían lugar y el papel que cada una debía desempeñar en ellos, asegurándoles que no tenían nada que temer, pues la documentación era impecable gracias a la previsión de don Mauro, quien había dejado todo perfectamente organizado para facilitar la transición y proteger los derechos de su hija contra cualquier impugnación malintencionada que pudiera surgir de parientes lejanos con pretensiones sobre un patrimonio que legítimamente no les correspondía. Mientras Hernán hablaba, Isidora no pudo evitar notar el cambio gradual en la postura de su abuela, como si cada palabra de aquel hombre fuera devolviéndole algo de la dignidad
que la pobreza extrema le había arrebatado lentamente a lo largo de los años, su espalda encorvada por el peso de tantas penurias, parecía enderezarse ligeramente, y en sus ojos cansados brillaba una chispa que la niña no recordaba haber visto nunca, o que quizás había estado allí en tiempos tan lejanos que se habían desdibujado en su memoria infantil, marcada principalmente por la lucha constante por sobrevivir un día más en las calles inhóspitas que habían sido su escuela y su hogar desde que tenía uso de razón. El viaje en automóvil hasta el centro financiero de Santiago fue una experiencia surrealista para ambas, acostumbradas a recorrer la ciudad a pie enfrentando la indiferencia o el desprecio de transeúntes apresurados. Ahora observaban el paisaje urbano desde la comodidad climatizada de un vehículo de lujo que se deslizaba suavemente entre el tráfico, mientras Hernán les señalaba ocasionalmente edificios o lugares de interés, con la naturalidad de quien está acostumbrado a moverse en esos círculos, pero sin la arrogancia que caracterizaba a muchas de las personas adineradas con las que se habían cruzado en su vida como mendigas. El contraste entre su realidad habitual y este breve vistazo a un mundo de privilegios era tan marcado que resultaba casi doloroso, haciendo que Isidora se preguntara cómo habría sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes, si su padre biológico hubiera sabido de su existencia desde el principio, si su madre Pascuala no hubiera tenido que recurrir a un matrimonio sin amor con Esteban, si tantas decisiones y eventos no hubieran conspirado para llevarlas al lugar donde habían estado hasta hacía apenas unos días. Preguntas sin respuesta que flotaban en su mente mientras el vehículo se detenía frente a un imponente edificio de cristal y acero que albergaba algunas de las firmas jurídicas más prestigiosas del país, lugar donde se decidiría formalmente su destino, y donde por primera vez se enfrentaría cara a cara con el legado de un padre que nunca había conocido, pero cuya sangre corría por sus venas, y cuya última voluntad había sido reconocerla como su única y legítima heredera, contra todos los obstáculos que el destino y las convenciones sociales habían interpuesto entre ellos. Al descender del vehículo, Isidora sintió que todas las miradas se posaban sobre ella y su abuela, no con la habitual mezcla de lástima y repulsión a la que estaban acostumbradas, sino con curiosidad apenas disimulada, como si todos supieran quiénes eran y por qué estaban allí. Una sensación incómoda pero completamente diferente a la invisibilidad social que normalmente experimentaban cuando vagaban por las calles mendigando monedas para sobrevivir un día más. Vestidas con la ropa sencilla pero digna que Hernán les había proporcionado y con el cabello limpio y peinado por primera vez en mucho tiempo, ambas caminaban con pasos inseguros por el elegante vestíbulo del edificio, siguiendo de cerca a Pinloitasem, su guía, quien las conducía con discreción pero firmeza hacia los ascensores que las llevarían a los pisos superiores, donde tendrían lugar las formalidades legales que transformarían definitivamente sus vidas si todo salía según lo planeado. Durante el ascenso, Javiera apretó con fuerza la mano de su nieta mientras murmuraba una oración silenciosa pidiendo fortaleza para lo que estaban a punto de enfrentar, consciente de que las próximas horas serían decisivas y potencialmente muy tensas considerando los intereses en juego y las personas que podrían verse afectadas por el reconocimiento oficial de Isidora como heredera universal de la fortuna de Guzmán, un patrimonio que, según les había explicado Hernán, era considerablemente mayor de lo que ellas podrían haber imaginado y que incluía no solo propiedades inmobiliarias, sino también acciones en importantes empresas nacionales e internacionales, cuentas bancarias sustanciosas y diversos bienes de valor incalculable tanto monetario como sentimental. El despacho del abogado principal, un hombre de edad avanzada llamado Octavio Valenzuela, que había sido asesor legal y amigo personal de Mauro de Guzmán durante décadas, era una habitación espaciosa, decorada con sobriedad elegante, donde predominaban los tonos oscuros y las maderas nobles que aportaban un aire de seriedad y tradición apropiado para el tipo de decisiones trascendentales que allí se tomaban habitualmente. Con gestos pausados pero amables, don Octavio las invitó a tomar asiento frente a su imponente escritorio
mientras les explicaba con lenguaje claro pero preciso los procedimientos que tendrían lugar durante la lectura oficial del testamento y posterior reconocimiento de derechos hereditarios, una ceremonia que normalmente sería un mero trámite formal, pero que en este caso particular había adquirido características casi dramáticas debido a las circunstancias extraordinarias que rodeaban la aparición repentina de una heredera desconocida para el mundo social en el que Mauro de Guzmán se había movido durante toda su vida adulta. Una revelación que sin duda generaría ondas expansivas en diversos círculos de poder que se verían obligados a aceptar entre sus filas a una niña que hasta hace poco mendigaba en las calles, pero que legalmente tenía tanto o más derecho a ocupar esos espacios exclusivos que cualquiera de ellos con sus apellidos compuestos y sus linajes cuidadosamente documentados a través de generaciones. Cuando el abogado mencionó casualmente que otros interesados en la herencia habían sido convocados para estar presentes durante la lectura del testamento, un escalofrío recorrió la espalda de Isidora, quien inmediatamente pensó en Catalina Iturriaga, aquella mujer cruel que la había humillado sin piedad y que ahora, según habían escuchado accidentalmente, pretendía reclamar como propio lo que legítimamente pertenecía a la niña por derecho de sangre. Un enfrentamiento que parecía inevitable, pero para el cual la pequeña no se sentía emocionalmente preparada, pues los recuerdos de aquel encuentro, humillante, seguían frescos en su memoria a pesar del tiempo transcurrido y las circunstancias radicalmente distintas en las que ahora se encontraba. Como si hubiera leído sus pensamientos, Hernán se acercó discretamente para susurrarle que no tenía nada que temer, que tanto él como el equipo legal estaban allí para proteger sus intereses y asegurarse de que se hiciera justicia tal como había sido la última voluntad de don Mauro, quien, en sus últimos días de vida, había expresado repetidamente su pesar por el tiempo perdido, lejos de una hija que nunca había tenido oportunidad de conocer, y su deseo ferviente de compensar de alguna manera esa ausencia, asegurándole un futuro libre de las privaciones que había sufrido hasta entonces. Palabras de aliento que calmaron parcialmente la ansiedad de la niña, permitiéndole respirar más tranquila mientras esperaban la llegada de los demás, convocados para dar inicio formal al procedimiento que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal. La tensión en el ambiente se volvió palpable cuando la puerta del despacho se abrió nuevamente para dar paso a varios individuos elegantemente vestidos que entraron con la confianza característica de quienes están acostumbrados a moverse en espacios de poder y privilegio. Entre ellos destacaba inmediatamente la figura impecable de Catalina Iturriaga, cuyo rostro perfectamente maquillado se transformó en una máscara de absoluta sorpresa e indignación mal disimulada al reconocer entre los presentes a la pequeña mendiga que había humillado semanas atrás, ahora limpia y adecuadamente vestida, pero inconfundiblemente la misma niña cuyos dedos sucios habían tocado su costoso vestido beige, provocando su desprecio instantáneo y su reacción desproporcionadamente cruel ante un gesto nacido de la desesperación y el hambre. La mirada que Catalina dirigió hacia Isidora contenía tal mezcla de confusión, desprecio y repentino temor que la niña instintivamente se acercó más a su abuela buscando protección emocional ante aquella presencia amenazante que representaba todo lo que habían sufrido durante años: la indiferencia de los privilegiados ante el sufrimiento ajeno, la crueldad gratuita disfrazada de superioridad moral, la deshumanización sistemática de quienes ocupaban los márgenes de una sociedad estructurada para beneficiar a unos pocos, a costa del sufrimiento silencioso de muchos otros relegados a la invisibilidad y el olvido. Con voz firme pero educada, don Octavio pidió a todos los presentes que tomaran asiento para dar inicio formal a la lectura del testamento de Mauro de Guzmán Larraín, explicando brevemente pero con autoridad incuestionable que el fallecido había dejado instrucciones muy claras y específicas respecto a la distribución de sus bienes, una decisión que había sido tomada en pleno uso de sus facultades mentales y con todas las formalidades legales necesarias para garantizar su validez,
ante cualquier cuestionamiento posterior. Mientras el abogado desplegaba los documentos oficiales sobre su escritorio, preparándose para comenzar la lectura, Catalina Iturriaga se inclinó hacia sus propios asesores legales, susurrando furiosamente algo que Isidora no pudo escuchar, pero cuya intención resultaba evidente por las expresiones contrariadas de los hombres que la acompañaban. Aparentemente, la presencia inesperada de la niña y su abuela había alterado significativamente sus planes y estrategias previamente acordadas, obligándolos a improvisar una respuesta ante esta situación imprevisible que amenazaba seriamente sus aspiraciones sobre el considerable patrimonio del fallecido empresario. El silencio absoluto se apoderó de la elegante oficina mientras don Octavio Valenzuela comenzaba la lectura formal del testamento con voz pausada pero firme, que no dejaba lugar a interpretaciones ambiguas ni cuestionamientos sobre la validez legal del documento que sostenía entre sus manos, experimentadas tras décadas dedicadas a la jurisprudencia de más alto nivel en los círculos privilegiados de Santiago. Las primeras cláusulas eran mayormente formalidades legales que establecían la identidad completa del testador, su estado de lucidez mental al momento de redactar sus últimas voluntades debidamente certificado por profesionales médicos de reconocido prestigio, y la revocación explícita de cualquier testamento anterior que pudiera existir, detalles técnicos que parecían interminables para Isidora, quien apenas comprendía el lenguaje formal utilizado, pero cuya atención se agudizó instantáneamente cuando el abogado llegó finalmente a la sección dedicada a la distribución de bienes, el momento culminante que todos los presentes esperaban con diferentes grados de ansiedad y expectativas. Con voz que adquirió un matiz casi solemne, don Octavio leyó textualmente: yo, Mauro de Guzmán Larraín, en pleno uso de mis facultades mentales y actuando por voluntad propia sin presión ni influencia externa alguna, declaro solemnemente que reconozco como mi única hija biológica y legítima a Isidora Valdés Montes, nacida de mi relación con Pascuala Montes Silva, y a quien no tuve la fortuna de conocer ni criar debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, que solo recientemente he llegado a comprender en toda su magnitud y complejidad. Una omisión involuntaria que constituye el mayor pesar de mi existencia y que intentaré compensar parcialmente mediante la presente disposición testamentaria, aunque soy plenamente consciente de que ninguna fortuna material puede sustituir los años perdidos de convivencia y afecto paternal que le fueron injustamente negados. Mientras estas palabras resonaban en la habitación, Isidora sintió una emoción indescriptible, atravesando su pequeño cuerpo como una corriente eléctrica. Era la primera vez que escuchaba la voz de su padre, aunque fuera a través de las palabras escritas pronunciadas por otra persona, un mensaje que había dejado específicamente para ella, reconociéndola públicamente como su hija y expresando un arrepentimiento sincero por la ausencia forzada que había marcado sus vidas respectivas, un vínculo póstumo, pero profundamente significativo que ninguna circunstancia adversa podría ya romper o cuestionar. Las lágrimas silenciosas rodaban por las mejillas de Javiera, quien apretaba con fuerza la mano de su nieta, mientras revivía mentalmente todas las penurias que habían enfrentado juntas, todos los días de hambre y frío, todas las miradas de desprecio, todos los rechazos sistemáticos de una sociedad que las había condenado a la invisibilidad, sacrificios y sufrimientos que ahora parecían adquirir una dimensión diferente bajo la luz de este reconocimiento tardío, pero contundente, que finalmente devolvía a Isidora la identidad y el lugar que le correspondían por derecho propio y que les habían sido arrebatados por maniobras deshonestas, orquestadas por personas cuyas motivaciones egoístas habían destruido lo que pudo haber sido una familia, condenando a una niña inocente a crecer en la miseria cuando su padre biológico poseía los recursos más que suficientes para haberle proporcionado una vida digna y oportunidades acordes con su verdadero origen. La tensión en el ambiente se intensificó visiblemente cuando el abogado continuó leyendo la sección donde se especificaba claramente que Mauro de Guzmán Larraín nombraba a su hija Isidora Valdés Montes
como su única y universal heredera, otorgándole la totalidad de sus bienes materiales, incluyendo pero no limitándose a la hacienda Las Palomas con todas sus dependencias y terrenos circundantes, las propiedades inmobiliarias ubicadas en diversas regiones del país, las acciones en empresas nacionales e internacionales, las cuentas bancarias en Chile y el extranjero, las colecciones de arte y antigüedades, los vehículos y todo otro bien mueble o inmueble que formara parte de su patrimonio al momento de su fallecimiento. El documento especificaba además que dichos bienes serían administrados por un fideicomiso especialmente constituido para tal fin hasta que Isidora alcanzara la mayoría de edad, momento en el cual podría tomar control directo de su herencia, con plena autonomía para disponer de ella según considerara conveniente. Mientras tanto, Javiera Montes era nombrada tutora legal con derecho a una generosa asignación mensual vitalicia que garantizaría su bienestar y el de su nieta durante el período de transición, además de establecerse un fondo específico para cubrir todos los gastos educativos de Isidora en las mejores instituciones disponibles a fin de proporcionarle las herramientas necesarias para eventualmente gestionar adecuadamente el considerable patrimonio que estaba recibiendo. Fue en ese preciso momento cuando Catalina Iturriaga, incapaz de contenerse más ante lo que percibía como una injusticia monumental contra sus propias expectativas y planes cuidadosamente elaborados durante meses, se puso abruptamente de pie, interrumpiendo la lectura con voz estridente que vibraba, de indignación mal disimulada, mientras señalaba acusadoramente hacia Isidora y Javiera, exclamando: «Esto es completamente absurdo e inaceptable. Esa niña mugrosa y esa vieja decrépita no pueden ser quienes dicen ser. Esto es obviamente una estafa elaborada para apoderarse de la fortuna familiar que me corresponde legítimamente como única pariente viva de Mauro. Exijo pruebas irrefutables de ADN. Antes de que se tome cualquier decisión sobre la herencia, no permitiré que unos impostores callejeros se queden con lo que es mío por derecho». La vehemencia de aquella intervención dejó momentáneamente paralizados a todos los presentes, excepto a don Octavio, quien, con la serenidad que solo otorgan décadas de experiencia en situaciones legales complejas y emocionalmente cargadas, solicitó a Catalina que retomara su asiento, recordándole con firmeza educada, pero innegociable, que estaban en un procedimiento legal formal, donde las interrupciones injustificadas no eran admisibles y podrían tener consecuencias adversas para sus propias pretensiones, palabras que efectivamente lograron que la mujer se sentara nuevamente, aunque su rostro enrojecido y la tensión evidente en cada línea de su cuerpo evidenciaban que su arrebato estaba lejos de concluir y probablemente era solo el preludio de una batalla legal que intentaría librar con todos los recursos a su disposición. Anticipándose a tales cuestionamientos, el experimentado abogado extrajo de una carpeta adicional un conjunto de documentos que procedió a presentar metódicamente ante los presentes, explicando que por iniciativa del propio Mauro de Guzmán y previendo posibles impugnaciones a su decisión testamentaria, se habían realizado exhaustivos estudios genéticos que confirmaban sin lugar a dudas el vínculo biológico entre él e Isidora. Pruebas realizadas discretamente, a partir de muestras obtenidas con total legalidad y analizadas por 3 laboratorios independientes de reconocido prestigio internacional, cuyos resultados coincidentes establecían una probabilidad de paternidad superior al 99.9%. Evidencia científica irrefutable que complementaba los aspectos legales del reconocimiento paterno y que cerraba efectivamente cualquier vía de impugnación basada en cuestionamientos sobre la identidad de la heredera. Adicionalmente, don Octavio presentó documentación histórica que establecía clara y cronológicamente la relación entre Pascuala Montes y Mauricio de Guzmán durante el periodo relevante, incluyendo testimonios notariados de personas que los habían conocido en aquella época, registros escolares que confirmaban su coincidencia en los mismos espacios educativos, fotografías fechadas que los mostraban juntos en diversos contextos sociales e incluso cartas manuscritas
intercambiadas entre ambos, cuyo contenido evidenciaba la naturaleza romántica de su relación y que habían sido conservadas cuidadosamente por Javiera tras la desaparición de su hija. Materiales que, en conjunto, creaban un expediente impecable que resistiría cualquier escrutinio legal por intenso que fuera. El golpe final a las pretensiones de Catalina llegó cuando don Octavio reveló la existencia de una investigación privada encargada por el propio Mauro de Guzmán en sus últimos meses de vida, cuyos resultados habían descubierto el papel activo que la familia de Guzmán, específicamente su padre Augusto, había desempeñado en la separación forzada de la joven pareja mediante engaños coordinados, amenazas veladas y manipulaciones destinadas a evitar lo que consideraban una unión inapropiada para el heredero de su fortuna con una muchacha de origen humilde a quien juzgaban una cazafortunas sin mérito suficiente para formar parte de su distinguido linaje familiar. Más impactante aún fue la revelación de que existían pruebas documentales de la participación directa de Catalina Iturriaga en aquella conspiración familiar, habiendo proporcionado información maliciosamente distorsionada sobre Pascuala a los padres de Mauricio y posteriormente manteniendo deliberadamente oculta la existencia del embarazo cuando tuvo conocimiento de él. Todo con la evidente intención de eliminar a su rival y eventualmente ocupar ella misma el lugar que codiciaba junto al heredero de Guzmán, maniobras que habían fracasado en su objetivo principal, pues Mauricio nunca mostró interés romántico hacia ella, pero que habían tenido consecuencias devastadoras para las vidas de Pascuala, Isidora y Javiera, quienes involuntariamente habían pagado el precio de aquella ambición desmedida, con años de pobreza extrema y sufrimiento innecesario, mientras Mauro vivía atormentado por un abandono que nunca ocurrió realmente tal como él lo había entendido. Rostro de Catalina perdió todo color, mientras estas revelaciones eran expuestas metódicamente ante todos los presentes. Sus propios abogados intercambiaban miradas preocupadas, comprendiendo que su posición legal se había vuelto completamente insostenible, pues no solo carecían de argumentos válidos para impugnar la legitimidad de Isidora como heredera, sino que además existían pruebas documentales de acciones potencialmente constitutivas, de delito en las maniobras pasadas de su clienta para interferir maliciosamente en la vida personal de Mauro de Guzmán, evidencia que podría derivar en consecuencias legales mucho más allá de la simple pérdida de sus pretensiones sobre la herencia si el asunto llegaba a los tribunales penales, como parecía inevitable, dada la gravedad de las acusaciones y la solidez de las pruebas presentadas. Con voz ahora notablemente quebrada por la tensión, Catalina intentó defenderse, alegando que todas esas acusaciones eran fabricaciones sin fundamento, que ella siempre había actuado de buena fe y que cualquier intervención en aquellos asuntos pasados había sido motivada únicamente por preocupación genuina por el bienestar de Mauricio, a quien consideraba vulnerable ante lo que percibía como manipulaciones interesadas, argumentos que sonaban huecos incluso para sus propios oídos, y que fueron recibidos con escepticismo evidente por todos los presentes, quienes instintivamente dirigían miradas compasivas hacia Isidora y Javiera, víctimas inocentes de maquinaciones que habían alterado drásticamente el curso natural de sus vidas, imponiéndoles sufrimientos gratuitos e inmerecidos durante años. Don Octavio, manteniendo la serenidad profesional que lo caracterizaba a pesar de la creciente tensión emocional en la habitación, solicitó a todos mantener la compostura para poder concluir adecuadamente los procedimientos formales que habían sido convocados a presenciar, anunciando que una vez finalizada la lectura completa del testamento y firmados los documentos correspondientes de aceptación de herencia por parte de la tutora legal de Isidora, se procedería a la entrega simbólica de las llaves de la Hacienda Las Palomas, donde, según instrucciones específicas dejadas por don Mauro, Isidora y Javiera deberían instalarse inmediatamente para comenzar su nueva vida en el lugar que legítimamente les correspondía, con el apoyo del personal de confianza que había servido fielmente a la familia durante décadas y que ya había
sido debidamente informado sobre la situación para garantizar una transición lo más fluida posible, considerando las circunstancias extraordinarias de este caso particular. Además, informó que el fideicomiso establecido para administrar los bienes durante la minoría de edad de Isidora estaría bajo la supervisión directa de Hernán Bustamante, quien había demostrado su lealtad inquebrantable hacia don Mauro durante años y quien personalmente se había encargado de localizar y ayudar discretamente a madre e hija mientras se completaban los complejos preparativos legales necesarios para formalizar esta transferencia patrimonial sin precedentes en 1900. Los círculos sociales santiaguinos, una responsabilidad que Hernán aceptaba con humildad, pero también con determinación de honrar, hasta sus últimas consecuencias, la voluntad explícita de quien había sido no solo su empleador, sino también su amigo y mentor durante gran parte de su vida profesional. La transición desde las calles de Santiago hasta la imponente hacienda Las Palomas fue una experiencia surrealista para Isidora y Javiera, quienes, tras la conclusión de los procedimientos legales y la firma de todos los documentos pertinentes, fueron trasladadas en un cómodo vehículo conducido por el propio Hernán Bustamante hacia lo que sería su nuevo hogar, un trayecto de aproximadamente 2 horas durante el cual ambas permanecieron mayormente en silencio, observando con asombro creciente el paulatino cambio del paisaje urbano por extensiones cada vez más verdes y espaciosas, hasta llegar finalmente a la propiedad principal de Los de Guzmán, una hacienda histórica, cuya extensión resultaba simplemente abrumadora para quienes habían pasado los últimos años confinadas al reducido espacio bajo un puente donde apenas tenían lo suficiente para protegerse parcialmente de las inclemencias del clima. La impresionante entrada flanqueada por árboles centenarios que formaban un túnel natural de vegetación exuberante daba paso a un camino privado perfectamente mantenido que serpenteaba suavemente entre colinas suaves hasta revelar finalmente la casa principal, una construcción magnífica que combinaba elementos de la arquitectura colonial chilena con toques modernos agregados sensiblemente a lo largo de generaciones para mantener la funcionalidad sin sacrificar el carácter histórico, que le confería un aire de nobleza discreta, pero innegable. Un edificio que parecía surgir orgánicamente del paisaje, como si hubiera estado allí desde el principio de los tiempos. Tan perfecta era su integración con el entorno natural que lo rodeaba por todos lados hasta donde alcanzaba la vista. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a la entrada principal, Isidora pudo observar con sorpresa que todo el personal de la hacienda estaba formado en 2 filas perfectamente alineadas para darles la bienvenida. Rostros desconocidos, pero amables, que las observaban con una mezcla de curiosidad respetuosa y genuina calidez que resultaba desconcertante para alguien acostumbrada principalmente a miradas de desprecio o indiferencia durante sus años mendigando en las calles hostiles de la ciudad. Al descender del automóvil con pasos vacilantes, fueron recibidas por un hombre mayor de expresión digna, que se presentó como Sebastián Quiroga, mayordomo principal de la hacienda durante más de 4 décadas y quien había servido fielmente a don Mauro desde que éste heredara la propiedad tras el fallecimiento de su padre. Una figura patriarcal que parecía conocer cada rincón y cada historia de aquel lugar como si fueran extensiones de su propia memoria. Con palabras cuidadosamente elegidas que denotaban años de refinada educación, pero sin asomo de condescendencia, don Sebastián les dio la bienvenida formal a su nuevo hogar, expresando en nombre de todo el personal el honor que sentían de servir a la hija legítima de don Mauro, cuya existencia recién habían conocido, pero a quien ya consideraban la continuación natural del legado familiar que todos ellos habían ayudado a preservar durante décadas con dedicación absoluta. Palabras sinceras que conmovieron profundamente a Javiera, mientras Isidora simplemente observaba todo con ojos enormes, intentando procesar la magnitud de los cambios que estaban experimentando en un lapso tan breve que apenas les daba tiempo para ajustar sus percepciones a cada nueva realidad que se desplegaba ante ellas,
como escenas sucesivas de un sueño elaborado del que temían despertar en cualquier momento para encontrarse nuevamente en la dureza implacable de su existencia anterior. Con gestos amables pero eficientes propios de quien ha dedicado su vida al servicio de calidad, don Sebastián las guió a través de la impresionante entrada principal hacia el interior de la casa, donde cada detalle revelaba no solo considerable riqueza material, sino también un gusto refinado por la belleza y la historia, una combinación de muebles antiguos cuidadosamente conservados, obras de arte seleccionadas con criterio exigente y toques modernos que aportaban funcionalidad sin desentonar con el carácter general de la propiedad, un equilibrio armonioso entre tradición y contemporaneidad que evidenciaba la sensibilidad estética de generaciones sucesivas de propietarios que habían dejado su huella personal sin desdibujar la esencia original del lugar. Durante el recorrido inicial, el mayordomo les explicó brevemente la distribución general de la casa, los horarios habituales de las comidas y les presentó a las personas clave del personal doméstico, incluyendo a doña Mercedes Contreras, el ama de llaves cuya sonrisa cálida contrastaba con su apariencia inicialmente severa, a Rosario Fernández, la cocinera principal cuyas manos regordetas parecían estar en constante movimiento incluso cuando estaba aparentemente quieta, y a otros miembros esenciales del equipo que mantendría funcionando aquella pequeña ciudad autosuficiente que era en realidad la Hacienda Las Palomas, con sus múltiples dependencias, terrenos productivos, establos, huertos y talleres diversos, donde trabajaban decenas de personas que ahora técnicamente estaban bajo la autoridad de una niña de 8 años, que hasta hacía apenas unos días mendigaba en las calles para conseguir unas monedas con las que comprar algo de comer para ella y su abuela enferma. Un contraste tan dramático que parecía casi una broma cruel del destino, pero que era ahora su nueva y desconcertante realidad. Las habitaciones que les fueron asignadas eran espacios amplios y elegantes, decorados con tonos suaves y mobiliario de calidad que invitaban al descanso y la contemplación, con ventanales generosos que permitían la entrada abundante de luz natural y ofrecían vistas impresionantes de los jardines circundantes y las montañas lejanas que definían el horizonte en todas direcciones. Un cambio tan radical respecto a su refugio bajo el puente, que resultaba casi doloroso pensar en el contraste entre lo que había sido su vida hasta entonces y lo que se presentaba ahora ante ellas como su nueva realidad cotidiana. Para Isidora, quizás lo más impactante fue el baño privado adjunto a su habitación, un concepto completamente ajeno a su experiencia vital previa, donde el simple acceso a agua limpia para lavarse las manos era considerado un lujo ocasional. Ahora de repente disponía de una bañera amplia, duchas con agua caliente constante y todos los productos de higiene que podría necesitar dispuestos ordenadamente para su uso exclusivo, comodidades básicas para muchos, pero que para ella representaban un nivel de lujo que jamás había imaginado posible en su existencia. Por su parte, Javiera no podía contener las lágrimas mientras recorría con pasos inseguros la que sería su habitación, tocando con manos temblorosas las sábanas limpias y suaves de la cama amplia, los cojines decorativos perfectamente combinados con las cortinas, el escritorio de madera noble junto a la ventana, pequeños detalles de confort y belleza que le habían sido negados durante tantos años de lucha constante por la supervivencia básica y que ahora aparecían ante ella como regalos inmerecidos de un destino que finalmente se mostraba generoso con ellas después de tanta crueldad injustificada. Tras permitirles un breve tiempo para instalarse y refrescarse, fueron invitadas a un almuerzo ligero, servido en el comedor secundario, un espacio más íntimo que el impresionante comedor principal destinado a ocasiones formales, donde encontraron una mesa perfectamente dispuesta con vajilla fina y arreglos, florales frescos cortados de los propios jardines de la hacienda. La comida preparada por Rosario era simple, pero impecablemente ejecutada. Sabores familiares elevados a un nivel de refinamiento que sorprendió gratamente a Isidora, quien nunca había experimentado el placer de degustar ingredientes de tal calidad, preparados con tanto esmero,
y presentados con evidente cariño por un personal que parecía genuinamente complacido de atenderlas a pesar de las circunstancias inusuales de su llegada. Durante la comida, Hernán Bustamante aprovechó para explicarles con más detalle aspectos prácticos del funcionamiento diario de la hacienda, de la administración de las diversas propiedades que conformaban el patrimonio total, y del fideicomiso establecido para gestionar los recursos económicos hasta que Isidora alcanzara la mayoría de edad, temas complejos presentados con admirable claridad pedagógica, adaptada a las circunstancias particulares de quienes hasta hacía muy poco habían estado completamente ajenas a cuestiones financieras, más allá de conseguir algunas monedas para sobrevivir día a día en las calles hostiles de Santiago. Lo que más conmovió a Isidora durante aquella conversación fue descubrir que Hernán había sido amigo personal de Mauro de Guzmán desde la juventud, habiendo estudiado juntos antes de que sus caminos profesionales tomaran direcciones diferentes, y que había sido precisamente esa amistad de décadas lo que le había permitido ser confidente de don Mauro, cuando éste, ya enfermo terminal, le había revelado su arrepentimiento más profundo. No haber buscado la verdad sobre la desaparición de Pascuala, sino haber aceptado la versión manipulada que su familia le había presentado, permitiendo que el orgullo herido y posteriormente la rutina de una vida privilegiada, pero emocionalmente vacía, enterraran gradualmente el amor más auténtico que había conocido, según relató Hernán con voz teñida de emoción contenida. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, gracias a la confesión tardía de un antiguo empleado que había participado en los engaños orquestados por la familia, don Mauro había dedicado sus últimas energías y recursos a localizar a Pascuala y cualquier descendencia que pudieran haber tenido juntos, una búsqueda desesperada contra el tiempo implacable de su enfermedad terminal que había revelado el trágico fallecimiento de Pascuala años atrás, pero también la existencia de Isidora, quien, junto a su abuela Javiera, sobrevivía en condiciones de extrema precariedad en las calles de la misma ciudad donde él residía, rodeado de lujos y comodidades, un contraste brutal que había destrozado emocionalmente al empresario durante sus últimos días de vida, motivándolo a organizar meticulosamente todo lo necesario para asegurar que su hija, aunque no pudiera conocerlo en vida, al menos recibiera lo que legítimamente le correspondía por derecho de sangre, y algo más importante aún, la verdad sobre su origen y la constancia indiscutible de que su padre, al descubrir su existencia, había hecho todo lo posible por encontrarla y reconocerla públicamente, a pesar de las resistencias y obstáculos que enfrentaría tal decisión en los círculos sociales donde se había movido toda su vida adulta. Los días siguientes fueron un período de adaptación intensa para Isidora y Javiera, quienes, guiadas por el personal experimentado de la hacienda, comenzaron a familiarizarse gradualmente con las rutinas y espacios de su nuevo hogar, descubriendo cada día nuevos rincones, historias y tradiciones asociadas a la propiedad que ahora les pertenecía legalmente, pero cuya verdadera apropiación emocional requeriría tiempo y paciencia después de una transición tan abrupta desde la indigencia extrema hasta la abundancia casi ilimitada que ahora las rodeaba por todos lados, generando, ocasionalmente, sensaciones contradictorias de gratitud, incredulidad y hasta cierta culpabilidad difusa al recordar a tantas otras personas que continuaban viviendo en las calles, enfrentando diariamente las mismas dificultades que ellas habían experimentado hasta hacía tan poco tiempo. Fue precisamente esta conciencia aguda de la fortuna inesperada que había cambiado sus vidas lo que inspiró en Isidora, con el apoyo entusiasta de Javiera, la primera decisión importante como propietaria de la Hacienda Las Palomas: destinar una sección de la propiedad para crear un centro de acogida para mujeres y niños en situación de calle, donde pudieran recibir no solo alimentos y refugio temporal, sino también formación práctica en diversos oficios que les permitieran eventualmente reinsertarse dignamente en la sociedad con herramientas concretas para construir un futuro autónomo y sostenible, un proyecto ambicioso, pero profundamente significativo,
que fue recibido con sorpresa inicial, pero rápido entendimiento por parte del equipo administrativo encabezado por Hernán, quien reconoció en aquella iniciativa el espíritu generoso que había caracterizado al fallecido don Mauro antes de que el aislamiento emocional y las presiones sociales lo transformaran gradualmente en el hombre reservado y aparentemente frío que muchos habían conocido en sus últimos años. Lo que ninguno de ellos hubiera podido anticipar fue la visita inesperada que recibieron aproximadamente un mes después de instalarse en la hacienda, cuando el mismo guardia de seguridad que cuidaba la entrada principal les notificó la presencia insistente de Catalina Iturriaga, quien exigía una audiencia inmediata con Isidora, una solicitud que inicialmente provocó temor en la niña, quien recordaba vividamente la crueldad gratuita de aquella mujer cuando la había humillado públicamente durante su encuentro en las calles de Santiago. Sin embargo, tras consultar brevemente con Javiera y Hernán, quienes le aseguraron que estaba en su derecho de rechazar tal visita, pero también que cualquier decisión que tomara sería respetada y apoyada incondicionalmente, Isidora decidió finalmente enfrentar a Catalina, considerando que ahora las circunstancias eran radicalmente diferentes y que quizás había llegado el momento de cerrar aquel capítulo doloroso mediante una confrontación directa desde su nueva posición de seguridad y legitimidad indiscutible. La escena que se desarrolló en el salón principal fue tensa pero reveladora. Una Catalina visiblemente desmejorada, con ojeras pronunciadas y sin el impecable arreglo personal que la caracterizaba normalmente, se presentó no con la arrogancia esperada, sino con una actitud casi suplicante, explicando atropelladamente que tras la lectura del testamento y las revelaciones sobre su papel en la separación de Mauro y Pascuala años atrás, su vida se había desmoronado completamente. Su reputación estaba destruida en los círculos sociales, donde antes era respetada. Sus socios comerciales habían cancelado contratos importantes y enfrentaba ahora varias demandas legales por sus acciones pasadas que podrían llevarla incluso a enfrentar cargos penales dependiendo de cómo avanzaran las investigaciones en curso. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de esta conmovedora historia que nos muestra cómo el destino puede cambiar en un instante. Una pequeña niña que vivía en las calles, humillada y rechazada, descubrió que era heredera de una fortuna que jamás imaginó. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de transformar el dolor en fuerza, el rechazo en compasión y la miseria en oportunidad para otros. Isidora no olvidó sus raíces ni a quienes siguen sufriendo en las calles, y decidió usar su nueva posición para crear un refugio para quienes aún viven como ella vivió. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más profundamente? ¿Fue el momento de humillación, el descubrimiento de su verdadero origen, o quizás cuando decidió ayudar a otros a pesar de todo lo que había sufrido? Me encantaría saber qué te hizo sentir, qué te hizo reflexionar sobre tu propia vida. En nuestro canal tenemos muchas otras historias igualmente impactantes que seguramente te harán sentir esa misma conexión con lo más profundo de tu corazón. Te invito a seguir explorando estas historias de vida que nos recuerdan la importancia de la empatía y la solidaridad en un mundo que a veces parece olvidar estos valores fundamentales. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Eres una persona extraordinaria por dedicar tu valioso tiempo a escuchar estas historias que buscan no solo entretener, sino también tocar el alma. Hasta nuestro próximo encuentro, donde nuevas emociones nos esperan para recordarnos la belleza del espíritu humano, incluso en los momentos más oscuros.